al asambleísta Francisco Jiménez de la bancada de Creo. Asambleísta, buen día, le saluda Alberto Quintana. ¿Qué tal receta nuestra señal? Hola Alberto, buenos días. Mucho gusto, los escucho muy bien, muy claro, muy sólido en este nuevo inicio de semana, así que aquí estamos prestos a responder sus inquietudes. Oiga, me imagino que usted está tan motivado como nosotros también, pues hay tantas cosas positivas que de alguna manera también a veces nos arrastran las malas noticias, pero de vez en vez es bueno también motivarse con todos estos aspectos. Aunque usted como es MLCista, yo creo que lo de anoche, el resultado del empate no le debe haber caído muy bien, ¿no? No, yo no soy MLCista, Alberto, no me diga eso. Yo no soy MLCista, yo soy bien yo amarillo. soy 100% barcelonista, pero en todo caso siempre positivo con nuestros compañeros de patio y también que les vaya a ellos bien, mientras no nos ganen, ¿no? Sí. Si no nos ganan, está todo muy bien, pero si es que nos ganan, pues ahí hay problemas. Pero no, sobre todo un fanático del fútbol guayacense y de nuestros equipos del astillero que tienen un largo camino recorrido por delante y emocionado también con la posibilidad de que Barcelona siga avanzando en la Libertadores, que es nuestro gran sueño. Claro que sí, la semana próxima tendremos ya cotejo del 12, si no me equivoco, tendremos cotejo de la siguiente fase de la Libertadores. Entrando en materia, ¿no? Hay un conjunto de propuestas que se han venido debatiendo durante los últimos años para darle un giro a lo que tiene que ver con el trabajo de la Contraloría General del Estado. De manera específica, en el actual periodo, no se consideró entre las prioridades el tema de la Contraloría. Sin embargo, usted le está dando impulso, ¿no?, a unas reformas. Entiendo que ya han conversado con legisladores de otras bancadas también. Yo no sé exactamente qué le parece si arrancamos por eso, si tal vez convertir a la Contraloría o darle una arista como para que funcione como Tribunal de Cuentas está contemplado entre lo que usted está planteando, asambleísta. A ver, Alberto, yo no he planteado dentro del proyecto de ley reformatoria ese aspecto de convertir a la Contraloría en Tribunal de Cuentas, es decir, convertirlo en un organismo más colegiado. No forma parte de mis propuestas porque ese es un tema, o mejor dicho, hoy por hoy teníamos que solucionar un tema urgente que tenía que ver con una serie de vacíos que existen en la ley, que por ejemplo se relacionan con el cese de funciones. Hay que establecer con claridad cuándo un contralor cesa en funciones. Se relacionan con el régimen de ausencia temporal, es decir, hay que ponerle un límite a la ausencia temporal que hoy por hoy no existe en la ley, pero que en nuestro proyecto sí lo incluimos, como por ejemplo cuando nosotros decimos en el proyecto presentado que la ausencia temporal solamente puede ser durante 3 meses en caso de fuerza mayor y 60 días en caso de autorización dada por la Asamblea. Y luego también establecemos con claridad qué es lo que pasa cuando se da la ausencia definitiva, es decir, cuando ya la ausencia temporal pasa a estos plazos, se configura automáticamente la ausencia definitiva y en el caso de ausencia definitiva ya no podrá ser el subcontralor el que subrogue al contralor, sino única y exclusivamente quienes hayan resultado mejores puntuados en el concurso de oposición y méritos que dio origen inicialmente para que se elija el primer contralor, que en ese momento ya se fue. Entonces, con eso nosotros lo que buscamos es organizar un régimen que sea claro, establezca cuándo un contralor se va, es decir, cuándo se hacen funciones, que establezca cuánto tiempo se concibe cuando él solicita ausencia temporal y en qué momento esto se convierte en ausencia definitiva. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando se produce la ausencia definitiva en términos de que quién debe asumir la Contraloría? Así, con estas reformas, ya no vamos a tener la vergüenza de tener a un contralor despachando desde la cárcel con todo lo que eso supone en términos de inmoral, ¿no? Porque que alguien esté en una cárcel esperando un proceso o en prisión preventiva y que pueda despachar desde ahí, resulta complicado para una entidad que debería ser absolutamente transparente y más bien dar ejemplo de pulcritud antes que de irregularidades o de cosas oscuras. Ahora, lo que usted me dice del Tribunal de Cuentas, a mí personalmente me parece un tema interesante, es algo que ha venido dando la vuelta, pienso que es algo que puede aparecer en el proyecto de reforma, y me refiero a aparecer no porque alguien lo traiga de la noche a la mañana, sino porque usted sabe, cuando se presenta un proyecto, se discute, se reciben aportes de los legisladores, se reciben aportes de la ciudadanía, se procesa el proyecto, y luego pues se saca una especie de condensado o de resumido,
para ver por dónde va a ir la reforma. En todo caso, yo me he concentrado en esos otros 4 puntos que me parecieron los medulares, pero sin duda alguna que me parece que vale la pena conversar el tema también de la posibilidad de convertir a la Contraloría en un tribunal de cuentas. Ahora, a mí, o sea, se lo había escuchado antes al doctor Pablo Celi de la Torre, y la semana anterior que compareció en la Comisión de Fiscalización lo volvió a decir. Hay un proyecto que incluso, o sea, y esto más allá de que sea Celi o no sea Celi, o sea Polit quien lo haya enviado, pero que han enviado un proyecto y que está en la Asamblea. La verdad yo lo había olvidado, y que volvió a decirlo, Pablo Celi en este caso, pues que precisamente ahí se contemplaba aquello, ¿no? Que él era partícipe de que se arme pues esta nueva estructura para que no sea una sola persona, sino eso, sean varios actores quienes pues tomen las decisiones y que en determinado momento no sean juez y parte. Ahora, para lo que usted está proponiendo, obviamente hay que reformar la ley orgánica de la Contraloría. ¿Qué artículo y de qué manera quedaría pues precisamente ese articulado, modificándolo como usted lo plantea? Bueno, allí lo que estamos introduciendo es reformas al artículo 32 y 33. Después del 32 se agregaría este artículo de acá como un par de innumerados, que es más o menos como se ha seguido la técnica para no estar sumando más artículos a la ley, sino que se agregaría como incisos dentro del artículo 32 y otros 2 incisos dentro del artículo 33. Y con eso quedarían reglamentadas estas 4 instituciones que acabo de mencionar: cese de funciones, ausencia temporal, ausencia definitiva e intervención del Consejo de Participación para designar al segundo mejor puntuado en orden de prelación una vez que se va el Contralor saliente. Y por supuesto, ya no volveríamos a tener ese caso vergonzoso de que el Contralor que se va deja encargada la Contraloría a su amiguito a título de subcontralor, y este se termina quedando de forma definitiva cuando él ni siquiera ha pasado un concurso de méritos de oposición, mientras que el Contralor inicial sí. Entonces, con esto nosotros dejamos solucionado el problema actual y prevenimos que se produzcan problemas futuros en este sentido. Y yo creo que allí hay que estar atentos, porque mi proyecto no es el único, hay como 7 proyectos más. Lo que sucede es que el proyecto que hemos presentado pues tiene algunas cosas que son muy claras y que se relacionan de forma muy directa con el tema que tenemos actualmente de la Contraloría, y obviamente que también busca solucionar los problemas futuros. Entonces, por eso ha sido tramitado con bastante celeridad. No hay que olvidarse que lo que yo presenté ya pasó la unidad, el filtro de la unidad de técnica legislativa. Correcto. También ha pasado también el filtro del CAL, es decir, de la Comisión de Administración Legislativa, del Consejo de Administración Legislativo de la Asamblea, y hoy ya está en la Comisión de Justicia. A mí me pidieron que haga una exposición sobre este tema la semana pasada, que ya la hice. Prácticamente no hubo ninguna observación. Creo que las reformas son, pues, en este aspecto bastante lógicas y muy concretas para solucionar lo que está sucediendo ahora. Pero insisto, yo creo que hay algunos otros aportes que son muy loables, muy importantes, como el tema del Tribunal de Cuentas. Habrá que revisar los otros proyectos también, inclusive los presentados por el excontralor Celi, porque esto no se trata de ser dueño de las ideas, sino de buscar solucionar los problemas institucionales que tiene el país. Y sobre todo eso, no sé, yo por eso le preguntaba de entrada, porque lo bueno es poder hacer ya una reforma integral, ¿no? Y que no sea pues solamente agarrar. Yo entiendo también que la urgencia es poder solventar una situación tan vergonzosa como usted utilizaba el término. Le pregunto algo, usted lo acaba de mencionar también, porque hay otros proyectos también. Conocíamos lo del representante de Pachacuti, el legislador Ángel Maita, ¿no? Y entiendo también que ese proyecto que él ha presentado, incluso también ya, creo que va al unísono con el suyo, ¿no? Porque también ya ha pasado los primeros filtros, ¿no? Incluso ya ha estado en el Consejo Administrativo de la Legislatura. E incluso en el pasado hubo pues también otras propuestas de asambleístas que ya no están en funciones. ¿Cómo se manejan ahí? ¿Hay posibilidad de sentarse en una comisión y decir, a ver, si estamos proponiendo reformar el artículo 32, el 33, bajo diversos enfoques, 2 bancadas o 2 legisladores, hay la posibilidad de sentarse, comenzar, conversar y dejar pulido un tema a efectos de hacer una sola propuesta?
Sí, claro, por supuesto. De hecho, eso fue lo que propuso la Comisión de Justicia la semana pasada. Okay. Aquí, yo creo que afortunadamente, y le digo, hay un nivel mayor de madurez en la Asamblea. Aquí no estamos como Kiko, con la pelota nueva, esconderla para que solamente uno juegue en la cancha, ¿no? Aquí estamos trabajando en equipo y yo creo que hay muchísimas personas que estamos conscientes del problema terrible que ha significado este tema de la Contraloría, de la falta de credibilidad institucional, de la falta de pesos y de contrapesos, de la falta de un funcionamiento transparente y correcto de una serie de instituciones que son vitales para el Estado ecuatoriano, y yo creo que estamos claros de la conciencia de mejorar esta institución. Entonces, todo aquello que sirva para contribuir a esa mejora tiene que ser impulsado. En mi caso, tanto el asambleísta Maita como mi persona, pudimos exponer ante la Comisión de Justicia la semana pasada. Creo que fueron aspectos muy interesantes de coincidencia, que se pudieron trabajar en conjunto. Ahora dependerá de la Comisión de Justicia que haga un solo consolidado. Obviamente, allí hay dos cosas que uno tiene que ser muy cuidadoso. Primero, no desnaturalizar los proyectos que se están presentando, es decir, guardar la esencia de lo que se busca reformar, si es que esas instituciones son correctas, es decir, sobre textos de juntarlos, no desnaturalizarlos. Y segundo, ser eficientes en términos de los resultados que espera la ciudadanía de nosotros. No nos podemos demorar demasiado tiempo en esta labor de ensamblaje, porque si nos tomamos demasiado tiempo, finalmente las cosas no se terminan arreglando con la celeridad que nosotros quisiéramos. Entonces, yo creo que cuidando esos dos aspectos, es decir, no hacer un licuado que desnaturalice las instituciones que estamos proponiendo, y hacerlo en el tiempo que nos solicita la gente, la ciudadanía, para poder abordar con eficiencia y con prontitud los problemas que tenemos, es fundamental para poder ir sacando las cosas adelante. Correcto, entendería entonces que esta semana vamos a tener noticias, ¿no? Me refiero al hecho de que avancen ya de manera acelerada en este tema, un tema que es tan vital. Son las 7:16 conversando con el asambleísta Francisco Jiménez. Vámonos a otro tópico que también lo considero vital. La semana anterior saltó a manera de denuncia un tema de adquisición de vehículos. El día sábado nos llegaba información desde la presidencia de la Asamblea, ¿no? Un comunicado, un remitido que de alguna forma desvirtuaba este tema. Yo analizando de manera fría, porque la gente también ahorita con mucha sensibilidad. A ver, aquí hay cosas clarísimas, ¿no? Comprar carros de alta gama en tiempos de crisis económica es una aberración, es un insulto para los ecuatorianos. Pero reemplazar el parque automotor con unidades que se requieren es lo que hay que hacer, porque incluso hay hasta normativa de la misma Contraloría que determina, por ejemplo, que hay vehículos que tienen años de vida útil, ¿no? Qué sé yo, 5, 8, 10 años, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que conoce usted con respecto a este tema? Vuelvo y repito, la última información oficial desde la presidencia que se desvirtuaba un proceso de adquisición. Yo lo que veía, vuelvo y repito, de una manera muy fría, es el hecho de que también por estar queriendo pasarnos denunciando a veces cosas, digo yo, si la Asamblea va a terminar pagando más plata anualmente en reparar vehículos que son viejos y que su mantenimiento es más caro, entonces como que no tiene sentido. ¿Qué es lo que conoce usted respecto a ese tema? Bueno, ahí lo que tengo conocimiento es que justamente pues la Asamblea ha aclarado el tema. La presidenta de la Asamblea, desde la presidencia, se ha aclarado el tema de que por un sentido económico pues se está buscando alternativas de reemplazo del parque automotor que está un poco vetusto y que aparentemente habrá que analizar. Es como cuando uno tiene un carro viejo, ¿no? Sí. Cuando uno tiene un carro viejo tiene que tomar la decisión de si venderlo y endeudarse para comprar un carro en mejores condiciones o si mantener ese carro y tener que pagar reparaciones periódicas que a veces terminan costando más que si uno se endeuda con un carro y tiene que pagar mes a mes una cuota, porque ahí ya tiene un valor establecido y puede mejorar la unidad y puede transportarse en mejores condiciones. Yo creo que es el mismo principio. Lo que sucede es que, como usted bien dice, hay que ser muy cuidadosos con los dineros públicos. Exacto. Porque estamos en un estado que no le sobra el dinero, que ha hecho esfuerzos extraordinarios por avanzar con el proceso de vacunación y que lo ha hecho súper bien el gobierno de Guillermo Lasso, porque ha cumplido por encima de las expectativas.
algo que se pensaba que era imposible, no era imposible, era cuestión de eficiencia, de claridad y obviamente de capacidad de gestión que con sobrados merecimientos lo ha demostrado el gobierno de Guillermo Lasso. Ahora, lo que sí está claro es que no nos sobra la plata, que tenemos que utilizarla con la mayor inteligencia posible. Dentro de ese contexto hay que ser muy cuidadosos de poder arroparnos hasta donde nos da la sábana, porque una cosa es querer reemplazar las unidades que no están funcionando bien y otra cosa muy distinta es querer meternos en deudas para las cuales no existe presupuesto. Son dos cosas distintas, porque una cosa es reemplazar, yo qué sé, un Hyundai con un Aveo, y otra cosa es reemplazar un Hyundai con un Rolls Royce, pues, sin querer ser peyorativo, ¿no? O sea, tenemos que arroparnos hasta donde nos da la sábana. Correcto. No podemos incurrir en gastos que son suntuarios y que pues a lo mejor se escapan de la austeridad y de la prudencia con la que deben ser manejados los dineros públicos del Estado. Yo igual aplaudo la decisión de la presidencia de poder cambiar las unidades, pero hasta un techo nomás, porque la plata no tiene por qué ser usada ni para lujos, ni para cuestiones suntuarias, ni nada. El dinero de los ecuatorianos tiene que cuidarse con mucho celo. Además, como yo siempre he dicho, cuando uno lo invitan a cenar, es de buena educación no pedirse el mejor plato. Porque si usted va a cenar con alguien, es que es verdad, si usted va a cenar con alguien y se pide langosta, a mí me daría vergüenza porque la persona que me está invitando a decir, chuta, si te quieres pegar un tanto lujo, pégatelo con plata propia, pues no con plata ajena. Dijo alguien, ni yo pido ese plato. Sí, los lujos siempre con plata propia. Exacto. La austeridad siempre con plata ajena. No, me enseñaron eso en mi casa. Yo creo que son reglas que tienen que ser observadas también en la administración de lo público. Claro que sí, sobre todo por eso, porque no es plata de uno. Cuando uno va a gastar la plata de uno, gástala como sea, pero los recursos públicos, y yo por eso hacía la diferenciación, pero sí da la impresión de que también por caer en esto, de que, porque yo no he conocido que sea pues un BMW que se quiere comprar o 7 BMW, o sea, un poquito por eso me llamaba la atención, ¿no? Entonces, sí vale la pena y también que sean tinosos desde la presidencia de la Asamblea, incluso informando antes para evitar este tipo de suspicacias. A ver, señores, representantes de todos los bloques, necesitamos hacer esto por esto, con un informe técnico, porque si viene alguien y a uno le dicen, mira, estamos gastando $300,000 anuales en mantenimiento de estos carros que ya están viejos, entonces yo creo que toda la gente entendería, pues, ¿no? Porque las cosas caen por su propio peso. 7:21. Otro tema, cierto que usted va a ser el presidente nacional del movimiento Creo. No hay tal cosa como que yo voy a hacer tal o cual cargo. No, eso tengo que ser enfático. Aquí hay un procedimiento que va a llevarse a cabo en las próximas semanas, hay un estatuto por parte del movimiento. Lo que ha habido es simplemente iniciativas de nombres que se han formulado para ocupar ese espacio cuando se dé, pero yo tengo que ser enfático en que primero, mire, yo le digo algo, primero aquí hay un legado que tiene que ser respetado, que es el de César Monge. Sí. Él era mi amigo personal, yo lo conocía desde los 14, 15 años, lo conocía más de 35 años, a quien yo quiero, a quien yo aprecio y además me hace mucha falta, no solamente como miembro del partido con liderazgo y como un presidente nacional, sino también como amigo. Entonces, yo tengo el máximo de los respetos por la memoria de César. Correcto. Primero. Segundo, ¿qué dice? Hay un legado que él dejó, que es el que tiene que ver con el partido, con el movimiento. Ahora, y orgánicamente... pero solamente necesito concluir esta idea. Aquí hay un legado que tiene que ver con el movimiento, que tiene estructuras en los 221 cantones, tiene estructura en las 24 provincias, más en las 3 circunscripciones del exterior, y que sobre todo debe respetar el estatuto. Y de lo que tengo entendido, las elecciones, mejor dicho, las funciones prorrogadas de esta administración duran hasta el 23 de septiembre. Y ahorita hay una presidenta nacional que se llama Silvia Vera, que es la que debe dirigir las riendas del partido hasta que fenezca ese periodo y en teoría de ahí convocar a elecciones. Ahora, el último paso, que es el de las elecciones, tiene que hacerse por todas estas circunstancias que ya he anotado, con el máximo de respeto por el legado de César,
por su memoria, porque ya existe en estos momentos ahorita una presidenta nacional, que era la vicepresidenta anteriormente, y porque hay un periodo que debe ser respetado. Dentro de ese contexto, pues sí, se han mencionado varios nombres, varias personas que pueden ocupar esa plaza en función del proceso que se estableció en el estatuto con los diferentes presidentes provinciales. Mi nombre ha sido uno de los considerados, al igual que algunos otros nombres. Pues lo que yo espero es que se hagan todas las cosas conforme a la ley, conforme a lo que establece la normativa y sobre todo respetando la memoria y el legado de quienes nos precedieron. Clarísimo, clarísimo. Entonces, hasta el 23 de septiembre, justamente esa es la fecha, ¿no?, en la cual pues la actual presidenta nacional, la ex legisladora Silvia Vera, pues va a estar al frente de la organización política. Paralelamente, pues ella deberá, y eso ya de acuerdo a lo que diga la normativa, los estatutos de Creo, pues deberá llamar, pues no, previamente ya a un proceso, a una asamblea donde se renova el directorio, ¿no? Es así, clarísimo, ¿no? Un poquito, justamente le picaba la lengua a Francisco, era para tener todos esos detalles, ¿no? Yo sé que ustedes son muy respetuosos de aquello, ¿no? Porque así tiene que ser, o sea, una verdadera organización política que se preste de ser seria, amplia, democrática, tiene que actuarse así, pues, o sea, no venir al estilo del PRI en México con el dedazo para poner las candidaturas o tomar decisiones, ¿no?, sino que de manera democrática poder debatir, conversar y delinear. Pero en todo caso, a usted no le desagrada la idea de alguna manera de tener esa responsabilidad, Francisco. No, yo creo que a nadie. Somos el partido de gobierno, somos movimiento de gobierno, hemos crecido mucho, somos una casa muy sana donde hacer política, tenemos grandes cuadros, tenemos muchos líderes. El movimiento, creo, del cual estoy orgulloso y honrado de ser parte, es una gran organización con mecanismos transparentes, con mecanismos democráticos, que ha venido impulsando un proceso de cambio del país, que ahora con el favor del pueblo ecuatoriano ha obtenido un espacio de poder importante, y yo creo que tenemos que usarlo bien, usarlo con sabiduría, usarlo con prudencia. A mí personal, yo que me hayan mencionado, me siento honrado simplemente de que me hayan mencionado. De ahí dirigirlo, pues yo creo que es un sueño para cualquier militante de la organización, pero insisto, esos sueños se cumplen antes que nada, si es que se cumplen, respetando a los demás, respetando la organización, respetando los estatutos, respetando a los otros nombres de los otros compañeros que también tienen sus derechos a reivindicar un espacio en el movimiento, y sobre todo entendiendo que aquí hay un líder que se llama Guillermo Lasso y un legado que dejó César Montt. Entonces yo soy una persona muy clara, de ideas muy firmes, y obviamente como he hecho política me emocionan ciertos espacios de representación. Sin duda este es uno que también para mí sería un honor, pero insisto, lo más importante no es quién va, lo más importante es sobre qué legado continúa y de qué manera presenta sus credenciales para hacerse merecedor de una designación tan alta como esta. El agradecimiento de todo el equipo del diálogo al asambleísta Francisco Jiménez de la bancada de Creo. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, siempre un gusto, y me disculpo que no había podido estar antes, pero hemos estado un poquito complicados con estos temas de la asamblea, pero bueno, siempre con la mejor predisposición para poder responder sus inquietudes. Muy amable, muy amable. Son las 7 de la mañana con 27 minutos.